Bueno, entonces esta semana continuamos con lo que hemos estado viendo. Sin embargo, ahora tenemos un capítulo en cuanto a lo que son las escalas de temperatura. Y dentro de las escalas de temperatura, las más utilizadas son Fahrenheit, Kelvin y Celsius. Ustedes pueden observar aquí en el PDF que se les envió y ya está subido al Edmodo, que habla acerca de termómetros. Y los termómetros, como ustedes sabrán, son algunos instrumentos que se utilizan para medir la temperatura. Y estos instrumentos son de diferentes formas y creados también con diferentes materiales. Básicamente, cada una de las personas que investigó acerca de las temperaturas, hizo su propia unidad de medida y de acuerdo a esto fue haciendo sus escalas, siendo principalmente hay bastantes escalas, pero las principales son la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit, siendo la más aceptada y en el sistema internacional el que más se utiliza la escala Celsius, y es el que utilizamos también en nuestro país. En este cuadrito, ustedes pueden observar que ahí están todas las equivalencias y cómo fue que lo fueron descubriendo, cómo fueron haciendo los experimentos hasta llegar a este tipo de descubrimiento y a este tipo de escala. Y mediante los instrumentos también a medir la temperatura de los distintos cuerpos. En el primer caso dice realice el cuadro, la tabla 1 referente a las escalas de temperatura, entonces tendremos que realizar simplemente este cuadro de aquí, copiar y eso será todo. Y en el segundo de los casos vamos a explicar con nuestras propias palabras la resolución del ejercicio que está ahí. Es un ejercicio que ya está resuelto, simplemente se aplican las fórmulas y ya se llega a la respuesta. Bueno, dicho esto, les voy a compartir una ventana en la cual vamos a ver alguna información acerca de esto de la temperatura. Es muy importante tener en cuenta ciertos conceptos básicos sobre la temperatura. Bueno, entonces vamos a presentar esta parte que habla acerca de la clase de hoy. Y esta clase de hoy día está netamente ligada a lo que es esto de la temperatura. Y la temperatura en la Tierra, como ustedes pueden observar, se mide a través de termómetros de distintas clases, de distintas construcciones, pero todos son termómetros. A la vez se puede decir que hay en distintas aplicaciones, porque ustedes pueden ver que algunos les ponen debajo de la lengua o en las axilas o en la boca. Entonces, hay distintas formas de aplicar esto. También hay termómetros ambientales, es decir, para medir a qué temperatura está el ambiente. Sí, entonces eso, por ejemplo, si uno se mete a internet, le dice que Quito, por decirle, está a 16 grados centígrados actualmente, o en la noche que baja hasta 12 grados centígrados, o así por el estilo. De tal manera que de esa manera van midiendo esto en cuanto a termómetros. Ahí está lo que habíamos mencionado, que nuestro capítulo se va a basar principalmente en estas tres escalas de temperatura, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y estas tres escalas de temperatura tienen su forma de conversión, es decir, entre ellas se puede convertir del uno al otro. Pero siempre hay que tomar en cuenta que la más aceptada y la que se utiliza en el Sistema Internacional de Medidas, por lo general, es la de grados Celsius. Hablando un poquito de historia, podríamos empezar con Daniel Fahrenheit, que fue de Polonia básicamente, luego él se cambió hasta Países Bajos, principalmente lo que es Holanda, y aquí este físico, conocido así por sus investigaciones, es reconocido por diseñar la escala Fahrenheit y el termómetro de mercurio.
Sí, eso es lo que principalmente podríamos hablar acerca de Daniel Fahrenheit. Recuerde, esto fue en 1686, o sea, fue mucho antes de los siguientes que vamos a ver, este fue el primero. Después de él tenemos a lo que es, vamos a ver ahora a Andrés Celsius. Andrés Celsius, asimismo, fue un físico sueco y él también es reconocido por haber inventado la escala de los centígrados, grados centígrados o también llamado grados Celsius. Dice que difiere a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero que se denomina Celsius en su memoria. ¿Sí? Esto ya estamos hablando, el anterior era de 1600 y este es de 1700. ¿Sí? Asimismo, todos ellos son reconocidos principalmente por haber estudiado la temperatura o la termodinámica. Finalmente, vamos a ver en escala de tiempo, de todas maneras, a William Thomson, que a él se le conocía como Lord Kelvin, ¿sí? Debido a su apellido. Él, en cambio, es un físico británico o un físico de Gran Bretaña o lo que se le conoce como Reino Unido. ¿Sí? Hablando de él, principalmente, vemos que él tiene varios experimentos o varios estudios importantes en cuanto a la termodinámica y la electricidad, y también en cuanto a la matemática o al análisis matemático. Así se menciona que este científico fue reconocido y también contribuyó a modernizar la física y también recibió el título de Barón Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. Esto tenemos que tomar en cuenta, así se fueron dando en la historia los experimentos y los descubrimientos de estos científicos, básicamente en este caso lo que estábamos hablando acerca de William Thomson, que sería de el que inventó los grados Celsius, los grados Kelvin, que se le conoció como Barón Kelvin. También hablamos acerca de Celsius, ¿sí? Andrés Celsius, que él en cambio descubrió o inventó medir la temperatura en los grados debido a su apellido, y también de lo que es Daniel Fahrenheit. Todos ellos, como ustedes pueden observar, fueron investigando y fueron denotando sus investigaciones y se las llamó a lo que ellos descubrieron, a las escalas que ellos hicieron, se les llamó con sus respectivos apellidos. Esto es importante reconocer siempre, casi siempre, tanto en física como en química, como en biología, los descubrimientos o las especies incluso se van dando de acuerdo al apellido de la persona que lo descubrió. ¿Sí? La persona que lo descubrió o que inventó algo le pone su apellido al descubrimiento o a la especie o a lo que haya hecho o a su experimento. Sí, eso tendríamos que tomar en cuenta. Finalmente tenemos aquí, esto me gustaría que le tomen una captura a esta ventana, habla acerca de las conversiones, es decir, cuando queremos convertir de grados Kelvin a grados Celsius, de grados Kelvin a grados Fahrenheit, asimismo de grados Fahrenheit al Celsius y de Fahrenheit a Kelvin, y finalmente de Celsius a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit. Esta sería la parte que tenemos que ver en cuanto a la importancia de todos ellos y de las distintas escalas de temperatura. Entonces, a continuación, regresamos a nuestro PDF, a lo que tenemos que hacer esta semana. Y ustedes pueden observar que aquí hay un pequeño ejercicio en la segunda tarea. Este ejercicio dice en su teoría que hay un boletín de noticias de Estados Unidos y que en este se informa la temperatura
En Florida a 91, Eso nos han mandado de ver como que si no tiene tiempo para estar ahí. 91 grados Fahrenheit. Y de ahí es lo que nos pide que transformemos tanto a Celsius, a grados Celsius, como a grados Kelvin. Entonces aquí lo único que tendremos que hacer es aplicar la fórmula que nos permite cambiar a este tipo de grados. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tendremos que cambiar de Fahrenheit a Celsius. Entonces ahí tendríamos que aplicar las fórmulas que acabamos de ver. En el caso este, decíamos, en el primer caso, vamos a transformar de grados Fahrenheit, que es lo que nos da que es 91 grados Fahrenheit a grados Celsius. También mucha paciencia. Ahí tiene que tener. Esto sería, entonces, simplemente tenemos que aplicar la fórmula. Finalmente también vamos a cambiar a lo que es grados Kelvin. En el caso de los grados Kelvin, asimismo tenemos que aplicar la fórmula y simplemente llegaremos a conocer equivalentes, es decir, las equivalencias. Vamos aquí a realizar este pequeño ejercicio en el cual inicialmente nos dice lo siguiente. Dice que tenemos 91 grados Fahrenheit y que esto tenemos que transformar a grados Celsius y a grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, para esto ya solo tendríamos que aplicar la fórmula. En el caso de los grados Celsius, decimos que la fórmula para cambiar desde Fahrenheit a Celsius es igual a 5 novenos, es lo que se pidió que copien, a 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32 grados. ¿Sí? Entonces, aplicando esto de aquí, simplemente ya nos tocaría ingresar en la calculadora todo esto. Es decir, en la calculadora tendríamos que ingresar los 91 por 5. Ya. Entonces, en la calculadora tendríamos que ingresar que esto es igual a 5 novenos. Aquí ponemos los grados Fahrenheit, que es 91 grados. Recuerden, esto es lo que nos da el ejercicio, es esta parte de aquí. Menos 32 grados. Y esto nos debe dar la respuesta. Entonces, grados Celsius es igual a... todo esto nos va a dar 32.8, 32,77 da. Exactamente da 77. Pero aproximando podríamos decir que es igual a 32,8, que es lo que nos dice el ejercicio en el libro. Hasta aquí estaría la primera respuesta, es decir, cuando nosotros transformamos de Fahrenheit a Celsius. Ahora, en cambio, los grados Kelvin. Los grados Kelvin nos dicen que son iguales o transformamos de la manera en como podríamos poner los grados centígrados más 273 grados. Esa es la fórmula, más 273 grados. ¿Ya? Y simplemente ahí copiamos el valor o, como se podría decir, simplemente reemplazamos los grados centígrados que acabamos de obtener, que serían los 32, recuerden, aquí están los grados centígrados, que sería 32,8 grados más 273, que nos dice la fórmula que eso nos permite cambiar.
Entonces, en grados Kelvin podríamos decir que esto nos da igual a 32.8 más 273 igual a 305,8. A 305,8 grados. Esto es simple, solamente hay que aplicar las fórmulas que estaban ahí. Esto sería lo que hay que hacer. Pueden copiar esta parte de aquí que estamos haciendo y simplemente le van poniendo la explicación, es decir, cómo se va cambiando del uno al otro. En este caso nos han dado en grados Fahrenheit y nos han pedido inicialmente que lo traspasemos a grados Celsius y como segunda parte que lo pongamos en términos de grados Kelvin también. Esto sería, vamos a dejar de grabar.